Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este año 2023 parece que todavía no ha decidido parar en cuanto a lanzar grandes títulos. Hace poco nos sorprendieron con Robocop Rogue City, un juego que sin esperarlo se ha convertido en uno de los juegos que más he disfrutado este año, y en unos días nos llega otro peso pesado. Ubisoft lanzó hace menos de 2 meses Assassin's Creed Mirage, pero tenía otro título en la recámara. Mirage ha estado bien, no ha supuesto nada nuevo y original, pero es divertido. ¿Y qué pasa con el nuevo título? ¿Será más de lo mismo? Con lo que sabemos hasta ahora de Avatar Frontiers of Pandora, ¿creéis que merecerá la pena? Antes de nada, es bueno dejar claro qué tipo de juego se nos presenta, y ya sabemos una cosa, y es que perfectamente el título podría haber sido Far Cry Avatar. Sí, esto es un Far Cry, no le pongamos número como hicieron con Primal y ya está el Far Cry Avatar. ¿Por qué no lo han hecho? Pues seguramente por derechos o porque lo quieren vender como algo nuevo, pero ¿realmente nos van a ofrecer algo diferente a lo visto en otros Far Cry? Bueno, ahora que tenemos claro por dónde van los tiros, os voy a decir ya una cosa, y es que sea un Far Cry no tiene que ser nada malo. Yo personalmente me lo he pasado bien con algunos Far Cry. Me olvidaría de Primal y New Dawn, pero en general hablamos de juegos que lo que hacen bien es entretenernos, y al fin y al cabo eso es lo más importante a la hora de jugar, que consigan divertirnos. El problema es que esta IP se ha hecho muy repetitiva y ya no llama mucho la atención. Si a eso le sumamos la poca confianza que tenemos a Ubisoft, pues consigue que tengamos mucha incertidumbre con este título. En Avatar Frontiers of Pandora ya os digo que hay una cosa muy importante respecto a los demás Far Cry, y es su ambientación. Todo fan de las películas de Avatar va a disfrutar mucho de cómo se ve este juego. Veremos un mundo abierto en el que jugaremos en una zona nunca vista en las películas, pero que es lo mismo, un planeta llena de vegetación y colorido. Lo vamos a jugar en primera persona. Eso es algo que a muchos no nos ha gustado, pero es verdad que todo se ve más de cerca y funciona muy bien. Quizás le hubiera venido bien poder cambiar con la perspectiva, ya que nos va a pasar como en otros juegos. Haremos un personaje personalizado y podremos diferentes armaduras para luego no ver nada de esto. Bueno, nos quejábamos de lo mismo en Cyberpunk 2077 y al final no salió tan mal. Antes de nada, vamos a hablar de la historia en este juego. Nos situamos más o menos entre las dos películas, quizás más en el periodo de la segunda y, como os decía, en otra zona de la luna. Por lo tanto, este juego va desligado de lo acontecido en las películas de James Cameron y tampoco va a influir en la próxima tercera parte. Los humanos crían a Navis para que cuando crezcan ataquen a los de su misma especie. Quieren tener su propio ejército de guerreros a favor de los humanos. Nuestro protagonista es uno de esos jóvenes. Ha sido criogenizado y despierta 15 años después. Confuso, tendrá que saber cuál es su verdadera identidad. Volver a sentirse Navi. Pronto se dará cuenta que lo que debe hacer es unirse a los de su misma especie y luchar contra los humanos de la RDA. En principio la historia es muy básica, pero tampoco las películas de Avatar tienen un guión demasiado trabajado. Los indígenas contra el imperialismo que viene de fuera. Los buenos contra los malos. Podremos tener un personaje masculino o femenino, y en el juego tendremos la oportunidad de ir mejorándolo, tanto en sus propias habilidades como en sus armas. Bien, hablemos de esto. Tendremos unos gestos para poder comunicarnos con otros personajes o con la misma naturaleza. Aquí sí veremos a nuestro personaje en tercera persona. Podremos saludar, llamar o incluso bailar, pero las habilidades es lo que nos importa, ya que hará que cada uno tengamos un estilo de juego. Tendremos 5 ramas diferentes en el árbol de habilidades y podremos elegir entre, por ejemplo, cazador o guerrero, y cada una de estas ramas tendrá sus talentos. La verdad es que no pinta nada mal, y durante la partida podremos encontrar otras habilidades más especiales. Suena divertido.
Podremos hacer un personaje más enfocado al sigilo o más agresivo. Cada uno decidirá cómo va a querer jugar. No nos olvidemos que tendremos la posibilidad de volar a lomos de nuestro Ikran. Cuando lo hagamos veremos una perspectiva en tercera persona y con ella podremos viajar más rápido, pero también luchar. No va a ser una tarea fácil domesticar a nuestro fiel amigo, pero la recompensa valdrá la pena. En cuanto a las armas, pues aunque seamos un Navi, no solo vamos a luchar con arcos y lanzas. Recordar que nuestro personaje ha sido criado por humanos y tiene formación de soldado, por lo que podremos manejar armas de fuego como pueden ser las escopetas, los rifles de asalto o incluso lanzacohetes. Las armas, como las habilidades de combate, las iremos cambiando a nuestro gusto, así que tuya es la decisión de ser un auténtico Navi e ir más tipo indígena y optar por el sigilo, o ir a lo bruto con armas de fuego haciéndote notar. La verdad es que el combate no pinta mal, y cuando corres de frente al enemigo y lo sacas con tus manos de la cabina, mola mucho. Por supuesto, en este avatar tendremos mucho crafteo, y será una excusa perfecta para explorar este maravilloso entorno. Pues esto más o menos es lo que nos espera en Avatar Frontiers of Pandora, un Far Cry muy llamativo, con ambientación del universo Avatar y que a mí me llama mucho la atención. Pero tengo el recelo de cualquier juego que salga de Ubisoft. Aunque sea divertido y me lo pase bien jugándolo, a mí me vale. Dar vuestra opinión y si tenéis pensado, haceros con él. No os olvidéis de pinchar en el me gusta, eso me motiva mucho y si además os suscribís, pues me hacéis súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.